Yo creo, comparto plenamente, ¿está bien así? Comparto plenamente las palabras del economista Pereira en la apertura. El mercado de los alimentos es un mercado bastante complejo, ¿verdad? Muy complejo. Y yo diría que el mercado de la proteína animal en particular es de los mercados más protegidos que existe y de los mercados con mayores dificultades de acceso, tanto en lo sanitario como en lo arancelario. Me parece que, igual que Gabriel, me gustaría hacer un estado de situación de cómo se encuentra el Uruguay en este momento y cuáles son las perspectivas que tiene hacia el futuro, ¿verdad? Nosotros hemos recorrido un camino, yo diría, muy largo de la década del 80 hacia acá, en donde de las dos patas que se mencionaban, lo sanitario y lo arancelario, hemos puesto el foco mayoritariamente en lo sanitario. Y no es menor lo que se ha logrado. O sea, acá tenemos un sistema de sanidad animal muy fuerte, muy reconocido, un esquema de trazabilidad que diría fue bastante modelo en el mundo. Tenemos un profesionalismo a nivel de producción que permite que el control sanitario, la trazabilidad y la producción se pueda de alguna forma o de otra adaptar a los requerimientos de mercado de forma mucho más rápida que en cualquiera de los otros países productores de carne vacuna, ¿no? Por otro lado, ese acceso y esas herramientas, sanidad fuerte, trazabilidad, etcétera, nos permitieron acceder a mercados del circuito no tóxico, como Japón, como Corea, que tienen, digamos, un valor mucho más emocional que práctico, mucho más emocional que económico, pero que en definitiva estamos accediendo a todas esas cosas. Y ese crecimiento que ha tenido la ganadería uruguaya, que me parece que ha sido notable en las últimas 2 décadas, en donde hemos superado tasas de extracción del 20%, estuvo de la mano de esa fortaleza sanitaria y también de hitos en la apertura de mercados. Esos hitos son bastante conocidos por nosotros porque son pocos, son escasos, ¿verdad? Son hitos como la cuota Hilton, la ampliación de la cuota Hilton, la cuota GATT, la cuota Estados Unidos y por último el 481. Son cosas que marcaron la ganadería, aumentaron la tasa de extracción, aumentaron la faena, aumentaron el saldo exportable y nos hicieron mucho más sustentables, previsibles en lo que tiene que ver al desarrollo del negocio. En especial la 481, que ha sido, digamos, el cambio cualitativo y cuantitativo más importante de la ganadería, en donde permitió la especialización de los eslabones productivos, permitió el aumento de eficiencias, tanto reproductivas como productivas, permitió un aumento de calidad, baja la faena. Fueron todos hitos que son memorables, lo tenemos que encuadrar como los grandes cambios de la ganadería nacional, ¿no? Casi como el alambrado, o más. Entonces, ese tipo de accesos se vio complementado con el acceso a China en la forma que nosotros accedimos, por 2 cosas. Primero, porque accedimos a un mercado no cuotificado, a diferencia de todos los mercados como Europa, Estados Unidos, en donde estábamos accediendo con aranceles reducidos o cero, pero siempre dentro de cupo, ¿verdad? El caso de China fue diferente. El caso de China fue aranceles reducidos, sin picos, de 12%, sin cuotas y exportarme todo el rango de productos, desde menudencias hasta productos con valor agregado. Sin embargo,
esas cosas están cambiando. El mundo está cambiando en lo comercial y de un mercado de alimentos súper protegido, que en algunos casos sigue funcionando, como el ejemplo de Japón y Corea, con casi 40% de arancel, el mundo se empezó a abrir lentamente o violentamente en algunos otros casos, pero siempre a partir de acuerdos comerciales específicos y siempre a partir de bloques o acuerdos bilaterales como Estados Unidos y Japón, que permite que se eficientice el comercio internacional de proteína animal y en especial de carne vacuna, ¿no? Las ventajas que nosotros logramos, ventajas comparativas más que nada, basadas en el acceso sanitario y las ventajas que pudimos obtener a través del acceso por cupos, en donde alcanzamos ese hito de más de 20% sostenido de extracción, empezaron a disiparse lentamente, ¿verdad? Empezaron a disiparse no porque Uruguay haya perdido escaños en ese acceso a mercado, sino porque nuestros competidores, sobre todo nuestros competidores regionales, han accedido a esos mercados que estaban reservados solamente para Uruguay, ¿verdad? Y esto va a seguir. Esto va a seguir. Incluso aquellas ventajas que podemos tener en China, ¿verdad?, con acceso de carne con hueso o acceso de menudencias, es muy probable que vayan a desaparecer. Y el Uruguay se encuentra hoy en una bifurcación de rutas en donde puede elegir en seguir en este camino, en donde nos están desapareciendo las ventajas comparativas y competitivas. El caso del 481, una pérdida en los últimos 2 años de casi 40 millones de dólares por disminución de acceso a ese tipo de mercados, a ese tipo de cupos. Y la consecuencia que ello trae en cuanto a la previsibilidad de la producción, en cuanto a la especialización, los ciclos incompletos en lugar de ciclos completos, los contratos a futuro con precios fijados. Todas esas cosas se empiezan a disipar y esas cosas empiezan a imponer otro tipo de costos, amenazar la ganadería como la conocemos hoy de forma bastante rápida. Los costos de Uruguay es muy sabido que difieren mucho de los costos de la región. Hoy producir 1 kilo de carne en Uruguay es mucho más caro que producirlo en Brasil o en Argentina. Ni les hablo de procesar a nivel industrial con alto uso de mano de obra intensivo en lo que respecta a competir con la región, costos de energía, etcétera, ¿no? Entonces, sumo a esto una China que sigue creciendo a pasos agigantados en cuanto a consumo de proteína animal en general, pero que tiene un foco distinto. Tiene un foco hoy de volumen, precio. Volumen y precio. 16 plantas que podrían ser habilitadas entre hoy y mañana, probablemente con la visita del presidente Lula a China, producen más que o exportan más que todo el Uruguay. Entonces, nos están empujando a jugar un partido distinto al que estábamos jugando hasta ahora. El partido hasta este momento era Uruguay se diferencia no por cantidad, no por precio, nos diferenciamos por calidad. Ahora, me están empujando a esa cancha de tener que jugar y competir con un jugador alto, con un jugador muy fuerte como Brasil, por precio y donde la calidad es relativamente secundaria, ¿verdad? Si uno mira estas situaciones y estas cosas y pone la tasa de crecimiento que venía la ganadería hasta este momento, nos damos cuenta que no existen restricciones técnicas, tecnológicas, a nivel de la producción primaria
mucho menos a nivel de procesamiento industrial que tiene capacidad ociosa en este momento, para que la tasa de extracción siga subiendo. La tasa de extracción puede llegar a niveles cercanos al 30%, con la misma cantidad de vacas que tenemos hoy o la misma cantidad de stock que tenemos hoy, ¿verdad? Eso significa soñar en Uruguay de exportaciones superiores a 600.000 toneladas y exportaciones de 4.000 millones de dólares en lugar de la situación actual. ¿Podemos hacerlo? Y por supuesto que podemos hacerlo. Miren la reacción que tuvo el sector primario ante la apertura comercial del cupo 481. Uruguay, como nos ven, con el tamaño que tenemos, rápidamente se convirtió en el primer exportador de todos los habilitados en cupo 481 y el más reconocido. Llegamos a ganarle a Argentina en los precios de venta del 481, cosa que nunca logramos en el Hilton. Tenemos una reputación formada. Ahora, nosotros estamos convencidos que en esta apertura de caminos existen dos posibilidades o dos amenazas que se están dando. La primera de todas tiene que ver con poder mantener el estatus actual de las tasas de extracción y poder mantener con los costos de producción que tenemos los niveles de intensificación que tiene la ganadería actual. Y lo segundo, por supuesto, que es lo aspiracional, el poder mantener una tasa de crecimiento que nos acerque más a ese 30% de extracción y que nos deje en una mejor posición de sostenibilidad de este negocio, ¿verdad? Tan importante para el Uruguay. En cuanto a eso, yo creo que el sector en su conjunto, no solo la industria, está convencida, eso lo vemos en la mesa del instituto, de que el Uruguay necesita pasar por un proceso de apertura arancelaria rápido, urgente. Necesitamos que estas cosas pasen, ¿verdad? Sabemos que existen muchas cosas que están en carpeta. El Tratado de UE-Mercosur, más de 20 años en carpeta, y siempre encontramos algún francés que se levanta mal ese día y dice, estamos a punto de hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Entonces, tenemos necesidad de buscar otras opciones. Una de las opciones es China. Creo que el canciller está saliendo en estos días por esas mismas razones. Creemos que es importante, muy importante, porque no solo nos va a permitir bajar los aranceles, nos va a permitir competir con quienes le venden carne a China de mejor forma. Más de 200 millones de dólares que tenemos en esa carpetita de un tratado con China. Tenemos también una necesidad de mantener el estatus sanitario y de mejorar los bienes públicos que se están generando día a día, porque los requerimientos cambian, y además las herramientas deben hacerse más eficientes de lo que son. Hay necesidad de seguir invirtiendo en los planes de sanidad del país, hay necesidad de seguir invirtiendo en el desarrollo e incorporación de tecnología de trazabilidad, de cajas negras. El instituto ya está orientado a esa innovación tecnológica. Tenemos necesidad de seguir invirtiendo en esa generación de bienes públicos, pero también tenemos una necesidad imperiosa de entrar a otros mercados, de salirnos de un embudo cuasi único. Más del 70% de las exportaciones tienen un solo destino, la China, y es un mercado que no siempre tiene las reglas estipuladas como estamos acostumbrados en Europa y en Estados Unidos. Esas cosas hacen que miremos al CPTPP o al Tratado Transpacífico con otros ojos. Este tratado parece ser
poco conocido, poco discutido, poco analizado por las diferentes partes interesadas, sean públicas o privadas. Sin embargo, estamos hablando de un sector en el mundo que tiene entre 15 y 18% del PBI mundial, pero además es importador del 20% de los bienes. O sea, tiene una vocación comercial manifiesta, está integrado por 11 países, lo cual de un plumazo me da acceso a una variedad de mercados, como decía Gabriel, que tienen la misma regla. Hay entonces urgencia en encarar estas cosas y hay oportunidad de hacerlas. Tenemos que saber también que tiene otras virtudes este tratado para nosotros, para este sector y para el Uruguay. Lo primero es que no está polarizado. No es me voy con Estados Unidos o me voy con China. Es un tratado apolítico, o parece serlo, que tiene solamente intereses comerciales. Y como eso, a nosotros nos facilita mucha cosa, ¿verdad? Nos saca de esa conversación, pero también nos saca de esa bipolaridad que tenemos con el Mercosur sí, sin el Mercosur no, y nos permite acceder a un tratado que ya está andando, que tiene las condiciones estipuladas por los grandes, que nosotros no tenemos que negociar prácticamente nada, solamente tenemos que ofrecer la parte uruguaya, ¿verdad? Gabriel mencionaba muy bien que han habido incorporaciones y las seguirán habiendo. La última ha sido la incorporación del Reino Unido. Es la única que creo que se ha concretado después de la formación del bloque y es la que nosotros nos podemos mirar. Le tomó 2 años, poco más de 2 años, subirse a este tratado. Nosotros creemos que esto es muy estimulante, sobre todo cuando miramos lo que nos lleva el tratado Mercosur-Unión Europea. O sea, podré subirme en 2 años. 2 años es nada. Es menos de una generación de un vacuno. Entonces, cuando estas cosas las veo desde este lado, yo digo, yo quiero esto. Antes que cualquier otro. Antes que cualquier otro. Antes que Mercosur y Unión Europea. Antes que China. Antes que cualquiera de los que puede generar rispideces, discusiones estériles, ¿verdad? Es también un mercado que tiene como 2 etapas si nosotros lográsemos, que creo que lo podemos lograr muy fácilmente, me parece, capaz que soy un optimista, pero de optimistas a veces salen las cosas, ¿no? Pero hay países con menor estándar en el marco normativo, con menor estándar en lo que es las definiciones y las reglas de la economía que han accedido al Tratado Transpacífico. ¿Por qué Uruguay no? Yo creo que estamos preparados para eso. Y como decía, hay como nosotros vemos por lo menos 2 escalones. Un primer escalón que es la diversificación inmediata de las exportaciones de Uruguay. Esa diversificación por redireccionar productos que estoy vendiendo en otros mercados a mercados como Japón, como Canadá y como Vietnam cuando tengamos acceso sanitario. Tanto Vietnam como el sudeste asiático son debes de la pata sanitaria que ya se está trabajando, pero hay que hacerlo. Y ese redireccionamiento, en estimaciones del INAC, rondaría los $100 millones de impacto. Para nosotros es un poco más, es bastante más. Porque si ustedes piensan en los impactos que ha tenido el cupo 481 en la ganadería nacional, el efecto de derrame que tuvo
tanto en la ganadería como en la agricultura, la dinamización que pasó en la ganadería uruguaya a pasar de eso, es similar a lo que nosotros podemos obtener en el primer estadio de acceso a este mercado, que superaría los 200 millones de dólares. Entonces, tengo que buscar alternativas para el 481, para ese modelo que nos dinamizó. Esas alternativas no están en China. Esas alternativas están en mercados como Japón, en los cuales hoy tengo un déficit muy grande de acceso arancelario. Yo estoy convencido realmente, tengo poco conocimiento sobre todas estas cosas, sobre cómo actúan, por eso tenemos gente que sabe más de estas cosas, pero tenemos la impresión de que, como dije al principio, no nos estamos dando la discusión que merece este tratado, no tenemos un tratamiento con la jerarquía que debe tener este tratado y sobre todas las cosas no sabemos cómo funciona este tratado, no estamos acostumbrados a tratar con bloques económicos de este tipo, bastante diferentes a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Mercosur, bastante diferente a la Unión Europea. Acá no existe una administración centralizada, simplemente me decía Álvaro el otro día, lo que existe es un mail de entrada que hoy va a Nueva Zelanda y donde fuimos a presentar nuestra carta de solicitud de adhesión. Y como no existe una administración centralizada, nosotros tenemos que ir a todos y cada uno de los países a pregonar nuestra necesidad. Y eso estresa, eso exige capacidad de negociación diferente a la que tenemos con un tratado como la Unión Europea. Eso exige más gente, más preparación, más avión, más lobby y más presentación del Uruguay en todos los mercados que nosotros queremos acceder. Un doble efecto tiene este mercado. El primero de todo, redireccionamiento, crecimiento del mercado en esa segunda etapa en cuanto a contratos, pero además ponernos en el mismo nivel de competencia de quienes hoy nos disputan el mercado asiático, que es Oceanía, ¿verdad? Ponernos en el mismo nivel de competencia que Australia, en Japón, es una cuestión que no podemos soslayar. Me están corriendo, termino con esto. No creo que haya estas dificultades que estoy nombrando, como la necesidad de negociar de forma diferente, la necesidad de tener equipos de negociadores distintos y más agresivos, la necesidad de tener una lista de espera de países que hoy están golpeando la puerta para entrar al TPP, no nos debería de detener en nuestra intento de entrar. Creemos que se puede resolver. Nosotros estamos muy necesitados, resuelven nuestra urgencia y viene en un momento muy adecuado para la ganadería. No queremos volver a una ganadería bastante más básica, con menos intensidad y que pueda estar basada en producción de bajo costo y exportación de ganado en pie, porque eso no tiene valor agregado. Así que, por favor, hagámoslo. Gracias.